¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo es posible que las personas que parecen menos preparadas, menos inteligentes o simplemente menos capacitadas terminan en posiciones de poder? Es una pregunta intrigante, ¿verdad? Todos hemos visto situaciones en las que líderes aparentemente incompetentes o sin mucha experiencia ascienden a puestos de gran influencia, mientras que personas extremadamente capaces y brillantes quedan relegadas. Pero lo más extraño de todo es que, en muchos casos, estos tontos terminan tomando decisiones que afectan a millones de personas. Entonces, ¿qué está pasando aquí? No es una coincidencia. De hecho, hay una figura histórica que ya lo había predicho, Nicolás Maquiavelo. A través de su famosa obra El Príncipe, Maquiavelo nos mostró que el camino hacia el poder no está determinado por la sabiduría, la inteligencia o la preparación técnica, sino por una serie de factores mucho más profundos. Es cierto, ser el más brillante no siempre es la mejor carta para ascender. A menudo, son los menos preparados los que, por su audacia, instinto y sí, también por su falta de preparación, logran obtener y mantener el control. Imagina por un momento a un líder que no tiene miedo de actuar, que no se detiene a pensar las cosas 1000 veces, que no se paraliza por la sobreanálisis. Mientras los líderes más preparados, más reflexivos y prudentes se toman su tiempo para considerar todas las variables posibles, este tipo de persona, al que podríamos llamar tonto en términos convencionales, se lanza directamente al ruedo. Y, muchas veces, lo que pasa es que la acción desenfrenada, la rapidez para tomar decisiones, incluso si son riesgosas o mal informadas, puede ser la que le otorga la victoria. Al final, la audacia, la capacidad de moverse rápido y tomar decisiones en situaciones caóticas o inesperadas es algo que, más que la inteligencia pura, puede asegurarte una posición en el poder. Esto es precisamente lo que Maquiavelo entendió en su época. Sabía que, al final, los gobernantes no eran aquellos que se destacaban por su capacidad intelectual, sino aquellos que sabían cómo manipular las circunstancias y, a veces, aprovechar la confusión o la falta de competencia de los demás. Así es como los tontos pueden, sin que nadie lo espere, conseguir el poder. Es una lección que se ha repetido a lo largo de la historia y que sigue siendo relevante hoy en día. Y es que, en este mundo, no siempre se premia a los más inteligentes. ¿Acaso has visto cómo aquellos que son más hábiles para mover las piezas, aunque no tengan la mejor preparación técnica, suelen ganar? Si alguna vez te has cuestionado cómo funciona este proceso, déjame decirte que Maquiavelo ya lo sabía, y las respuestas que él dejó en sus escritos siguen siendo increíblemente poderosas. La cuestión aquí es, ¿por qué estas personas, a menudo tildadas de tontas o inexpertas, logran llegar al poder y mantenerlo? La clave está en un concepto central en la teoría de Maquiavelo, la virtud. No hablamos de virtud moral o de bondad. Para Maquiavelo, la virtud no tiene nada que ver con ser moralmente recto o sabio. En lugar de eso, él la definía como la habilidad para actuar, la capacidad de adaptarse a las circunstancias y, sobre todo, la habilidad para manipular los eventos que te rodean. La virtud es la habilidad de un líder para moverse en un mundo cambiante y caótico, para aprovechar las oportunidades que otros no ven y para tomar decisiones en los momentos más críticos, aunque no siempre sean las decisiones más razonables desde un punto de vista técnico. Piensa en los grandes líderes a lo largo de la historia, no en términos de su preparación o conocimientos específicos, sino en términos de su capacidad para moverse y actuar sin dudar cuando el momento lo exigía. Maquiavelo lo veía claramente. La virtud no es algo que se pueda aprender en una escuela, sino algo que se demuestra a través de la acción. Y aquí es donde el tonto entra en juego, porque los más preparados, los más inteligentes, a menudo se sienten paralizados por el exceso de información o por su necesidad de tomar decisiones perfectas. En cambio, los menos preparados, al no tener tanto conocimiento, no sienten ese peso de la perfección y son capaces de moverse rápidamente, de tomar decisiones audaces, y muchas veces, se encuentran en el lugar correcto en el momento correcto. Es precisamente esta capacidad para tomar decisiones rápidas lo que les permite tomar el control en momentos de incertidumbre. Los líderes que carecen de conocimiento técnico, pero tienen una increíble habilidad para actuar, son los que sobresalen. El ejemplo de los líderes populistas, aquellos que no necesariamente tienen un plan detallado, pero tienen la capacidad de conectar con las masas y aprovechar las emociones del pueblo, es una manifestación clara de esta teoría maquiavélica. ¿Te suena familiar? ¿No ves cómo ciertos líderes, incluso en tiempos recientes, parecen ser menos expertos en sus áreas, pero tienen una habilidad increíble para manipular la situación a su favor? No tienen una respuesta completa, pero tienen un instinto que les permite dar la sensación de que están en control, mientras que en realidad solo están actuando en el momento adecuado. Esto no es una casualidad, es la manifestación de la virtud maquiavélica, actuar sin dudar, moverse rápidamente, aprovechar el caos y obtener el poder. Maquiavelo sabía que el liderazgo no estaba en la perfección de los conocimientos,
sino en la habilidad para estar siempre un paso adelante, para tomar decisiones rápidas y, sobre todo, para manipular las circunstancias a tu favor. Y lo más sorprendente es que, muchas veces, lo que parece ser una desventaja, el ser menos preparado, puede ser la clave para ganar en un mundo tan impredecible. Ahora, vamos a profundizar un poco más en la psicología detrás de este fenómeno. ¿Cómo es posible que las personas menos preparadas consigan manipular a los demás, llevarlos a confiar en ellos, y finalmente, llegar a posiciones de poder? La respuesta está en la capacidad de manipular las emociones y las inseguridades de los demás. Muchas veces, las personas más competentes se ven limitadas por su exceso de conocimiento. Se sienten abrumadas por la cantidad de información, el análisis constante y las dudas. Los menos preparados, en cambio, no tienen estas limitaciones. Son más atrevidos, más propensos a actuar sin miedo, y esta falta de duda es lo que a menudo les permite tomar el control. La psicología del poder es un juego de percepciones. Los líderes que carecen de experiencia o habilidades técnicas, pero que son hábiles en manipular las emociones de las masas, pueden conseguir un seguimiento masivo. ¿Por qué? Porque el ser humano, muchas veces, no sigue a los más sabios, sino a aquellos que les dan una sensación de seguridad, aunque esa seguridad esté basada en falacias. Y es aquí donde entra el juego de la manipulación emocional. Un líder tonto puede explotar la inseguridad o el miedo colectivo, crear un enemigo común o generar una narrativa emocional que haga que las personas olviden la falta de competencia del líder. Esto no es nuevo. A lo largo de la historia, los líderes que han manipulado los miedos, las esperanzas y las frustraciones de las masas han logrado el poder, incluso cuando no tenían las credenciales o habilidades necesarias para gobernar adecuadamente. La clave está en cómo se proyecta la imagen de confianza y seguridad, aunque la realidad sea completamente diferente. Los incompetentes saben cómo manejar las emociones. Mientras los expertos se pierden en los detalles y en las consecuencias de sus decisiones, aquellos que no tienen miedo de actuar saben cómo conectar con las emociones primarias de las personas. Esta manipulación emocional les permite ganarse la confianza de los demás, incluso cuando su competencia está en duda. Y cuando la gente le sigue, se crea una masa que legitima la incompetencia, elevándolos a posiciones de poder. ¿Qué sucede cuando estos líderes tontos realmente alcanzan el poder? El impacto puede ser devastador. Los errores y las decisiones mal fundamentadas pueden tener consecuencias masivas. Imagínate, por ejemplo, a un líder que llega al poder sin tener la preparación adecuada para enfrentar una crisis económica o una pandemia global. Sin una estrategia clara, sin conocimiento profundo de los temas y sin un equipo competente, las decisiones que tome pueden poner en peligro a toda una nación. Pero no es solo eso. Las consecuencias van más allá. Los líderes incompetentes a menudo toman decisiones impulsivas basadas en su propia percepción de la situación, no en un análisis técnico o racional. Esto puede resultar en políticas mal implementadas, problemas económicos y hasta conflictos sociales. La historia está llena de ejemplos de líderes que, por su falta de preparación y visión, trajeron sufrimiento a sus pueblos. Y lo peor de todo es que, a veces, es demasiado tarde para rectificar una vez que los daños ya están hechos. Esto no es algo que solo ocurra en el pasado. Hoy en día, podemos ver cómo el ascenso de líderes sin experiencia ni preparación adecuada puede generar caos. La falta de visión, el miedo a tomar decisiones difíciles y la incapacidad para escuchar a los expertos son características comunes de muchos de los líderes que tenemos. Pero lo más alarmante es que las consecuencias de tener a alguien incompetente en el poder no solo se limitan a sus errores inmediatos, sino que tienen efectos a largo plazo que pueden afectar generaciones. Entonces, ¿cómo evitamos que estos líderes incompetentes lleguen al poder? Maquiavelo nos dejó una lección fundamental: hay que aprender a identificar las señales de manipulación y a no dejarse llevar por las apariencias. Debemos ser conscientes de que el poder no siempre está en manos de los más capacitados, sino de aquellos que saben manipular las circunstancias y conectar con las emociones de la gente. La lección más importante de Maquiavelo es que debemos ser críticos y analíticos a la hora de elegir a nuestros líderes. No basta con que un líder hable bien o tenga una gran capacidad para manipular el discurso. Debemos preguntarnos si realmente tiene la preparación necesaria para gobernar, si tiene la visión y la capacidad para tomar decisiones sabias. Maquiavelo nos enseñó que un líder no solo debe ser audaz, sino también capaz de adaptarse a las circunstancias, tomar decisiones estratégicas y no dejarse llevar por la popularidad momentánea. En este mundo, el poder no siempre está en manos de los más capaces, sino en los que saben cómo manipular las emociones y las percepciones de los demás. Pero si aprendemos a identificar estos signos y a ser más críticos con nuestros líderes, podemos evitar que los tontos lleguen a gobernar nuestras vidas. La clave para evitar caer en las trampas del poder manipulativo de los incompetentes es, según Maquiavelo, aprender a distinguir entre lo que se dice y lo que se hace.
Un líder puede tener una gran capacidad de persuasión, pero no necesariamente tiene el conocimiento o la visión para tomar decisiones a largo plazo. A menudo, los líderes menos preparados son expertos en crear una narrativa, en vender una imagen, y eso es precisamente lo que hace que las masas se sientan atraídas por ellos. La primera lección de Maquiavelo es ser siempre escéptico ante los discursos grandilocuentes. Las promesas fáciles son el terreno de aquellos que no tienen un plan realista, pero que saben cómo ganarse el corazón de la gente. Un líder competente no necesita prometer lo imposible, entiende que el poder requiere sacrificio, esfuerzo y, sobre todo, decisiones difíciles. Los tontos, por el contrario, prometen soluciones simples y rápidas, con la esperanza de que los demás no se den cuenta de la falta de sustancia en sus propuestas. En la política, en los negocios y en la vida cotidiana, es fundamental que seamos capaces de ver más allá de las palabras. Si un líder no tiene una visión clara o un plan detallado de cómo va a abordar los problemas que enfrenta, debemos cuestionarlo. Si todo lo que ofrece son discursos llenos de emoción y promesas vacías, es probable que esté jugando con nuestras percepciones, no con la realidad. Maquiavelo nos invita a ver a través de la fachada y a no dejarnos engañar por las promesas sin fundamento. Otra lección que nos deja Maquiavelo es la importancia de la adaptación. El poder, en el fondo, no se basa en una preparación perfecta, sino en la habilidad para adaptarse a las circunstancias. Los líderes más preparados son conscientes de que el mundo está en constante cambio y que una sola estrategia no es suficiente para garantizar el éxito. Los incompetentes, sin embargo, a menudo se aferran a su plan inicial, sin entender que la flexibilidad y la rapidez para cambiar son esenciales. El liderazgo no es solo saber lo que hacer, sino también saber cuándo cambiar de rumbo. Maquiavelo también nos enseña que la percepción pública es una herramienta poderosa. Los incompetentes pueden no ser expertos en gobernar, pero sí saben cómo crear una imagen. Esto lo vemos claramente en el uso de la imagen pública por parte de ciertos líderes políticos o empresariales. La forma en que se presentan, cómo se venden ante la opinión pública, puede ser más importante que sus verdaderas capacidades. Si logran convencer a la gente de que son lo que necesitan, aunque no lo sean, pueden mantener su poder. Esto no es solo un truco de marketing, sino una estrategia profundamente maquiavélica. Pero, ¿cómo podemos evitar caer en la trampa de la manipulación? La clave está en la educación y la conciencia. Si estamos informados, si entendemos los juegos de poder y sabemos reconocer las tácticas de manipulación, podremos hacer elecciones más inteligentes y evitar que los incompetentes se apoderen de nuestras vidas. Necesitamos ser conscientes de los riesgos que implican los líderes que no tienen los conocimientos ni las habilidades necesarias para tomar decisiones adecuadas. La educación crítica es la herramienta más poderosa que tenemos para detectar estos peligros. A lo largo de la historia, Maquiavelo fue muy claro: el poder no siempre reside en la sabiduría, sino en la habilidad para manipular las circunstancias. Los tontos pueden ascender al poder, pero su falta de competencia tiene consecuencias que afectan a todos. Al aprender a reconocer estos patrones, podemos tomar decisiones más informadas y evitar que los incompetentes sigan gobernando. Finalmente, la última lección que debemos aprender de Maquiavelo es la importancia de la acción estratégica. No basta con ser inteligente o tener un gran conocimiento técnico, hay que saber cuándo y cómo actuar. Los líderes que son capaces de actuar con rapidez y astucia, sin miedo a cometer errores, a menudo tienen una ventaja sobre aquellos que se quedan paralizados esperando una respuesta perfecta. Esta es la verdadera esencia de la virtud que Maquiavelo describe en sus escritos, una mezcla de audacia, adaptabilidad y la capacidad de tomar decisiones difíciles en el momento adecuado. Si te detienes a pensar, probablemente verás cómo estos patrones se repiten una y otra vez en la historia, incluso en la actualidad. Las personas que llegan al poder a menudo son aquellas que saben cómo manipular las circunstancias a su favor, no necesariamente las más competentes o preparadas. Y es ahí donde todos debemos ser más conscientes y críticos. Si no lo hacemos, podemos seguir siendo testigos de cómo los más tontos logran el control mientras los más preparados quedan al margen. Al final, la lección de Maquiavelo es clara: el poder no es algo que se obtiene solo por ser inteligente o competente. El poder es, en gran medida, un juego de percepción, manipulación y adaptabilidad. Aquellos que se arriesgan, que no tienen miedo de actuar sin tener todas las respuestas, son los que muchas veces logran lo que parece imposible. Y aunque este tipo de liderazgo pueda ser efectivo a corto plazo, las consecuencias de dejar que los incompetentes lleguen al poder pueden ser desastrosas para todos. Por eso, la próxima vez que veas a alguien ascendiendo al poder, no te dejes llevar por las apariencias o por las promesas fáciles. Reflexiona sobre lo que realmente está en juego. Pregúntate si esa persona tiene la preparación necesaria para liderar o si está simplemente manipulando la situación para su propio beneficio. Solo entonces podremos evitar que los tontos continúen tomando las riendas de nuestro futuro.